Tienen la intención de ser, ante todo, un homenaje emocionado y sincero a todos los hombres y mujeres que desde los años 50, también ahora mismo lo comentábamos, incluso antes, abandonaron sus calles, sus plazas, vuestros campos, con la esperanza y con la necesidad de un futuro mejor. Un homenaje a quienes lo hicisteis en silencio, seguramente con la pena cosida al alma, pero con la determinación de construir una vida digna y mejor para los vuestros. Un homenaje a todos los que en realidad nunca os habéis ido del todo. Fuisteis miles los que dejasteis atrás nuestra tierra y lo hicisteis con el corazón en un puño, pero con la cabeza alta. Emigrasteis seguro con una maleta pequeña en la que no cabía lo más preciado que os llevabais, vuestra dignidad, la dignidad de nuestra tierra. Y allá donde fuisteis, no solo no hicisteis hueco al desarraigo, sino todo lo contrario, os dedicasteis a sembrar. Y allá donde sembrasteis, siempre floreció un pedazo de Extremadura. Habéis sido nuestros primeros embajadores, ya lo ha mencionado Pilar. Fuisteis puente entre el pasado y el futuro que habéis salido a construir. Lo dijo muy bien nuestro ilustre Antonio Reyes Huertas, gran poeta. Tengo mi corazón lleno de aldea, lleno de sol, de cielos y de campos, y de ansias de un vivir noble y sencillo.